cordial saludo. La guía de atención psicológica desde el área clínica y de la salud del trastorno de ansiedad por enfermedad fue elaborado por Daniela Vanegas y quien les habla, Sofía Torres, siguiendo la metodología del modelo ABP. Esta guía fue diseñada para beneficiar a los profesionales de salud mental y a los estudiantes de psicología que estén realizando sus prácticas en el área clínica dentro del contexto colombiano como un insumo que proporciona información actualizada basada en evidencia científica para el manejo del trastorno de ansiedad por enfermedad, lo cual les ayudará en la toma de decisiones y en cómo se debe intervenir en esta circunstancia clínica determinada. Así que, comencemos. Los objetivos propuestos son conceptualizar el trastorno, sus síntomas y aquellos factores de riesgo y protectores que estén relacionados a la problemática. Formar a los equipos de salud mental y estudiantes de psicología en el uso de instrumentos de evaluación para el diagnóstico oportuno y eficaz del trastorno de ansiedad por enfermedad. Establecer un adecuado tratamiento con el fin de mejorar la calidad en la intervención y asistencia. Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, esta guía establece la definición del trastorno de ansiedad por enfermedad, teniendo en cuenta la literatura consultada durante el desarrollo de la guía. Por lo tanto, se define como la condición en la que las personas presentan un miedo desmedido de tener alguna enfermedad o patología grave. Este miedo sigue intacto a pesar de que haya evidencia médica que confirme lo contrario. Estos no son pacientes que muestran psicosis, por lo que son capaces de aceptar el origen emocional de lo que les está sucediendo. Sin embargo, al corto tiempo vuelven a tener su obsesión desmedida. En cuanto al conjunto de síntomas o criterios diagnósticos establecidos según el DSM-5, las personas con un trastorno de ansiedad por enfermedad presentan preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. No existen síntomas somáticos o si estos están presentes son únicamente leves. Existe un alto grado de ansiedad relacionado con la salud en donde el individuo está fácilmente alerta acerca de su estado de salud. Existe un comportamiento excesivo relacionado con la salud, como por ejemplo estarse observando el cuerpo repetidamente en búsqueda de signos de enfermedad. La preocupación por la enfermedad ha estado presente al menos durante 6 meses. Sin embargo, en este tiempo, la enfermedad específica temida puede variar y por último, la preocupación por la enfermedad no se explica mejor por otro trastorno mental como estos. Es importante tener en cuenta para el diagnóstico que se debe especificar el tipo, si es con tipo de solicitud de asistencia, en donde la persona acude frecuentemente al médico en búsqueda de pruebas o procedimientos, o si es con evitación de asistencia, es decir, que la persona no acude al médico por miedo a que le descubran algún tipo de enfermedad. Cabe resaltar que esta guía contiene epidemiología, diagnóstico diferencial, factores protectores y de riesgo y por ende tratamiento, el cual está dividido en 4 temáticas, las cuales van a permitir capacitar a los profesionales en salud mental y a los estudiantes de psicología. Esto se detalla a continuación. El tratamiento para el trastorno de ansiedad por enfermedad se realiza mediante el enfoque cognitivo-conductual y casi siempre se hace de manera individual. Antes de iniciar con el tratamiento con los pacientes, consideramos que es importante capacitar a los profesionales en salud mental y estudiantes de psicología en habilidades sociales como lo es la escucha activa y la empatía. Esta última será la primera temática a trabajar. La empatía es la capacidad que tiene el ser humano para conectar emocionalmente con el otro, pudiendo percibir, comprender, reconocer y compartir sus emociones. Es fundamental entrenar esta habilidad, ya que uno de los principales objetivos en el tratamiento de este trastorno es el establecimiento de la relación terapéutica para que sea efectivo. Por eso es importante saber transmitirle al paciente que se le comprende y cree sus síntomas. Para mostrar una actitud empática hacia el paciente y fortalecer esta habilidad, es importante que los profesionales escuchen de manera activa, lo cual incluye una mirada amigable, asentimiento de cabeza, inclinación y orientación corporal hacia el paciente, expresión facial de interés, comentarios de tipo ya veo, entiendo, tratar aquellos aspectos que son importantes para el paciente, la formulación de preguntas tendientes a clarificar lo que el paciente expresa, la utilización de paráfrasis, síntesis o recapitulaciones y el empleo
del reflejo. Un elemento fundamental que complementa la empatía es la escucha activa, la cual consiste en atender a la totalidad del mensaje que estamos recibiendo por parte del paciente. Es decir, no solo nos centramos en el contenido, en lo que se dice, sino en cómo lo dice. Y nos vamos a fijar en esos elementos no verbales, como mirarle, dedicarle tiempo y hacerle saber que lo estamos escuchando. Escuchar activamente en terapia es muy importante, dado que el paciente va a entrar en confianza para hablar de sí mismo, lo cual va a potenciar la relación terapéutica. Para realizar una buena escucha activa debemos seguir 3 actividades. La primera de ellas es recibir el mensaje, es decir, vamos a prestar especial atención e interés en lo que él nos está diciendo, y esto lo logramos a través de la comunicación no verbal y vocal, como nuestra mirada, nuestra expresión facial, nuestros gestos, nuestra orientación corporal, la entonación y el volumen. Segundo es saber procesar los datos atendidos, es decir, vamos a discriminar las partes del mensaje que estamos recibiendo y vamos a establecer su significado, dado que no vamos a realizar una interpretación sesgada de acuerdo a nuestras creencias como terapeuta. Y el último es saber emitir respuestas de escucha. Entonces, entre estas hay varias para hacerle saber al paciente que lo estamos escuchando, como una mirada agradable, por medio de nuestra expresión facial, nuestros gestos, inclinación y orientación corporal hacia el paciente, asentimientos de cabeza y respuestas de escucha, como decirle sí, veo, continúe, lo escucho. Es importante saber mantener el equilibrio en esta escucha activa, dado que el terapeuta no se puede dedicar solamente a escuchar, ya que el paciente pues no va a recibir la ayuda que él está necesitando. La temática 2 en la cual se hace énfasis dentro de la capacitación es la entrevista psicológica. Esta se basa en la interacción que se produce entre 2 o más personas, siendo uno de estos integrantes el terapeuta, quien es el encargado de realizar las preguntas con el objetivo de obtener información, y de esta manera se produce un intercambio entre la persona que solicita la ayuda y el profesional. Gracias a la cercanía que permite la entrevista psicológica hay mayor confianza, donde el paciente se siente libre de expresarse con el terapeuta. Para esta temática, los profesionales en salud mental y los estudiantes de psicología serán capacitados en las diferentes fases de la entrevista, con el fin de garantizar que ellos aprendan a realizarla de manera correcta. Para la primera fase, que es la fase inicial, se realiza un saludo de bienvenida. Se aconseja que el terapeuta tenga una actitud hacia el paciente cálida, acogedora y empática, y se cuide con esmero la comunicación no verbal, ya que el clima de confianza va a ser determinante para condicionar el proceso de la entrevista. Posteriormente del saludo se le indica al paciente dónde debe sentarse. De la misma manera, se abre la entrevista clarificando los objetivos de la misma, el tiempo que se va a invertir y el conocimiento que se tiene acerca de la demanda del paciente. La segunda fase es la fase de exploración, en donde el terapeuta junto al paciente registran los datos en la historia clínica derivados de las diversas indagaciones efectuadas al paciente. Esta fase es el cuerpo de la entrevista, ya que el paciente explica el motivo de su consulta, formula un problema y solicita la ayuda profesional. Por ende, el terapeuta realiza un análisis de las demandas del paciente, identifica la naturaleza e importancia del problema y las metas a alcanzar. Durante esta fase se firma el consentimiento informado y se explica el compromiso del terapeuta orientado al código deontológico, haciendo especial énfasis en la confidencialidad y el secreto profesional. La tercera fase o despedida es la última parte de la entrevista. En esta se le indica al paciente cuál va a ser su plan de trabajo, se le asigna una nueva cita y se hace la despedida física. Cabe resaltar que es importante mencionarle al paciente que ya se va a dar por terminada la entrevista y es importante brindarle un espacio para que él realice todas sus preguntas por si tiene alguna duda.
Durante la post-entrevista conviene que el psicólogo termine de completar las notas que ha tomado durante la consulta, anote sus impresiones y realice un mapa conceptual con los problemas que le han consultado. Las hipótesis deberán comprobarse a través de las técnicas de evaluación que serán aplicadas en las siguientes sesiones con el fin de confirmar o rechazar dichas hipótesis. Otro de los temas a capacitar es sobre el uso de los instrumentos de evaluación. Después de la entrevista clínica, se deberán aplicar instrumentos o herramientas de evaluación que permitan confirmar o descartar las hipótesis planteadas inicialmente, y en caso de ser ciertas, se obtendrá una impresión diagnóstica. Por tal motivo, se mencionan de forma muy detallada 2 instrumentos de evaluación que los profesionales de salud mental podrán aplicar a sus pacientes en caso de tener sospechas de un trastorno de ansiedad por enfermedad. Asimismo, se brindan aspectos claves a la hora de su aplicación y calificación. El primero es el inventario corto de ansiedad por la salud, el cual es un cuestionario de autoinforme que evalúa la ansiedad por la enfermedad independientemente del estado de salud física. El CHAI se desarrolló seleccionando 18 ítems de los 64 ítems originales que incluye la versión extensa. Cada ítem incluye 4 afirmaciones que expresan diferentes niveles de intensidad, en donde la persona deberá escoger una de esas afirmaciones con la cual se identifique mejor su estado de ánimo durante los últimos 6 meses, encerrando con un círculo el número que está al lado de esa afirmación. Las puntuaciones de estas afirmaciones van en una escala categórica de 0 a 3, donde 0 significa poca ansiedad por la salud y 3, elevada ansiedad por la salud. La puntuación del CHAI va de 0 a 54. Por lo tanto, la persona deberá sumar el número de cada afirmación que haya escogido el paciente y al finalizar la sumatoria, si da de 40 puntos en adelante, significa que hay presencia del trastorno de ansiedad por enfermedad. Por el contrario, si indica una puntuación menor a 40 puntos, significa que no hay presencia del trastorno de ansiedad por enfermedad. El segundo es el índice Whitley, el cual es un instrumento diseñado por Pilowsky en 1967 para detectar la hipocondría o lo que actualmente se conoce como el trastorno de ansiedad por enfermedad. Esta sigue siendo una herramienta muy utilizada en la investigación y en la práctica clínica gracias a que presenta una buena fiabilidad y validez. Este cuestionario de autoinforme consta de 14 ítems con respuesta dicotómica de sí o no. Y las preguntas están orientadas hacia 3 factores: la preocupación por la enfermedad, la fobia a la enfermedad y la convicción de la enfermedad. En realidad es un instrumento fácil de calificar debido a que cada pregunta en la que el paciente haya marcado que sí, se le asigna un punto. Es decir, que la puntuación total va de 0 a 14, en donde una puntuación mayor o igual a 8 significa que hay presencia del trastorno de ansiedad por enfermedad, el cual deberá ser constatado con los criterios diagnósticos que ofrece el DSM-5. Dentro de los aspectos claves que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el instrumento es que primeramente se le deberá informar al paciente acerca de las hipótesis planteadas de acuerdo a su problemática. Por tal motivo se le va a aplicar el instrumento para conocer sus ideas, creencias y actitudes respecto a la enfermedad. Es necesario que los profesionales de salud mental tengan en cuenta las siguientes directrices a la hora de aplicar el instrumento, donde primeramente se debe establecer una buena relación con el paciente y dirigirse a él de forma positiva. Segundo, muchos pacientes llegan nerviosos antes de la aplicación de la prueba, por eso es necesario disminuir su ansiedad. Tercero, se debe eliminar cualquier fuente de distracción como celulares, relojes, radio, cosa que no intervenga con la aplicación de la prueba. Es necesario ubicar al paciente en un lugar cómodo y cálido para que no existan factores internos y externos que intervengan en las respuestas que va a ofrecer en el instrumento.
También es necesario brindarle todos los materiales para que pueda responder la prueba, como lápiz, sacapunta, borrador y obviamente la prueba en físico. Y por último, se le brinda un espacio en el cual se le explica cómo debe responder el instrumento y también se le aclaran dudas o algunas preguntas que los pacientes tengan. Por último, se finaliza la capacitación con el tratamiento que se va a utilizar para el trastorno de ansiedad por enfermedad, recordando que las técnicas que vamos a utilizar son del enfoque cognitivo-conductual, debido a que estas técnicas ayudan a cambiar la forma en cómo se piensa y en cómo se actúa, lo cual ayuda a que los pacientes se sientan mejor. El tratamiento se estructura en 14 sesiones con una periodicidad semanal y con una duración de 45 a 60 minutos para un tratamiento individual. Cabe resaltar que el modelo cognitivo-conductual o cualquier otro que se utilice debe estar ajustado a las problemáticas específicas del paciente, incluyendo por tanto elementos de su propia historia, que idealmente debe ir haciendo explícitos el propio paciente con ayuda del terapeuta. Sin embargo, esta guía proporciona técnicas que podrán ser adaptadas por los profesionales en salud mental y estudiantes de psicología que estén realizando sus prácticas clínicas según sea el caso. La técnica 1 es la psicoeducación. Se considera como un procedimiento autónomo y transversal que debe tenerse en cuenta durante el proceso terapéutico. No finaliza en un momento concreto ni es únicamente un intercambio de información educativa entre el terapeuta y el paciente, sino que es un proceso dinámico, activo durante toda la terapia que requiere una retroalimentación continua de revisión y actualización de los conocimientos y habilidades adquiridas y puestas en práctica en el problema o trastorno que se está tratando. La psicoeducación incluye los siguientes aspectos. 1. Modelo cognitivo de la ansiedad por enfermedad. La finalidad de esta temática de la psicoeducación es que el paciente pueda sustituir preguntas como ¿por qué me pasa esto? O ¿por qué sufro de esta ansiedad? A preguntas como ¿de qué modos me provocó la ansiedad? ¿Cuándo o en qué circunstancias lo hago? ¿Y cómo puedo dejar de hacerlo? Para psicoeducar al paciente frente a su problemática es necesario realizar un análisis funcional de la conducta a través de una pequeña entrevista con el sujeto que facilite la identificación y descripción detallada de los principales elementos de su problema particular, teniendo en cuenta los factores predisponentes, precipitantes de mantenimiento y las estrategias de afrontamiento. 2. La naturaleza de la ansiedad. Es importante que el paciente comprenda que la ansiedad es una respuesta emocional adaptativa y como cualquier otra respuesta emocional sirve de guía para relacionarnos con el mundo exterior o interior. Por lo tanto, un objetivo en terapia no podría ser eliminarla como quisieran hacerlo muchos de los pacientes. Por eso es importante también aclararles que no se pueden eliminar los síntomas somáticos, sino que se pueden comprender y regularlos de forma eficiente y adaptativa. 3. Normalización de los síntomas físicos y sensaciones corporales. Es frecuente que los pacientes acudan a terapia con dos peticiones. La primera, que se les asegure que están totalmente sanos y que no van a contraer una enfermedad grave por lo menos en un periodo largo de tiempo. La segunda, que se les ayude a no percibir los síntomas que les preocupan. Una de las principales frustraciones que se dan dentro de la terapia cuando se trabaja este trastorno es cuando se le hace ver al paciente que sus demandas son imposibles de lograr. Nadie puede asegurar que mañana se va a estar totalmente sano y el cuerpo es un organismo totalmente ruidoso, imposible de silenciar. La finalidad de esta estrategia es que el paciente comprenda que los síntomas físicos han de convertirse en un aliado en lugar de un enemigo ante el cual debemos estar siempre vigilantes para hacerle frente. Como complemento al anterior, se puede transmitir la idea de que nuestro cuerpo está en continuo cambio y ajuste, ya que es un organismo vivo. Los cambios en la temperatura corporal, el proceso de digestión, la activación, el cansancio, el sueño, la sensación de aburrimiento, la reactivación, la humedad, calor u otras características ambientales, cambios hormonales, cambios posturales, pueden ocasionar sensaciones corporales de las cuales nosotros podemos ser conscientes.
Técnica 2. Modificación de creencias disfuncionales y eliminación de conductas de seguridad. Primeramente, se debe dejar en claro que la reestructuración cognitiva tiene como principal objeto promover un cambio en el significado e interpretación que el paciente con trastorno de ansiedad por enfermedad hace de sus síntomas y de su malestar. Por tal motivo, el principal objetivo del tratamiento cognitivo-conductual es modificar esas creencias erróneas que tiene el paciente acerca de padecer una enfermedad grave, basándose en una mala interpretación que realiza de sus síntomas físicos que realmente no son significativos para la enfermedad que él teme padecer. Por lo tanto, se detallan una serie de técnicas que van a permitir modificar esas creencias disfuncionales y así hacer que el paciente vea las cosas de otra manera. Técnica de la doble columna. Esta técnica permite ajustar y hacer más realista una creencia catastrófica que el paciente ya elaboró de acuerdo a que sus síntomas físicos se debe a padecer una enfermedad grave. La intervención de esta técnica consiste en que mediante el diálogo socrático, el paciente deberá elaborar una alternativa diferente a esa creencia catastrófica. Por ejemplo, si el paciente tiene un bulto en la lengua y él ya lo asoció con que es cáncer, entonces otra alternativa podría ser: ese bulto en la lengua es benigno y a lo mejor lo he tenido siempre. Para aplicar esta técnica es necesario que los profesionales en salud mental le pidan al paciente elaborar dos listados. En un listado deberá contener esos datos o evidencias a favor de esa creencia catastrófica y en el otro listado son esos datos en contra de esa creencia catastrófica. Una vez elaborado el listado, se debe llegar a una conclusión de cuál es la creencia más adaptativa y más cercana a la realidad. Estimación de probabilidades mediante el diagrama de Tarta. Esta es una de las estrategias típicas para modificar la creencia sobre la probabilidad de tener alguna enfermedad grave. Su objetivo es ayudar a los pacientes a generar nuevas explicaciones e interpretaciones acerca de los síntomas o sensaciones corporales que han venido presentando. Primeramente, se deberá cuestionar el pensamiento por medio de una serie de preguntas. Por ejemplo, si el paciente cree que tiene cáncer de estómago, es necesario realizar preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de que esto te ocurra? Si has tenido ese pensamiento en el pasado, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué frecuencia hay de que esta enfermedad le ocurra a personas de tu edad? ¿Crees que esto sucederá hoy o este año? Una vez realizadas estas preguntas, lo que se deberá proceder es que el paciente elabore un listado de esas explicaciones de acuerdo a sus síntomas. A esas explicaciones se le deberá dar un porcentaje en donde la suma total deberá ser el 100%. Esto se realiza mediante un diagrama de Tarta, por lo cual la persona deberá dibujar un círculo, ahí colocar cada una de las explicaciones y el porcentaje que le da a cada explicación. Esta técnica ayuda a que el paciente haga una nueva resignificación de las explicaciones que le da a sus síntomas y a medida que se va realizando, el terapeuta podrá dibujar un nuevo diagrama. Técnica de la flecha descendente. La finalidad de esta técnica consiste en conseguir que el paciente sea consciente de su tendencia a sacar conclusiones fatalistas como una enfermedad grave e incluso la muerte solamente en base a un síntoma. Por el contrario, se requiere que establezca acontecimientos intermedios u otras alternativas que deben surgir o pasar para llegar a tal extremo. Cabe resaltar que no se busca poner en duda los síntomas del paciente en el caso de que existan o las preocupaciones respecto a ellos. Para aplicar esta técnica, primeramente se le deberá entregar una hoja en blanco al paciente en donde en la parte superior deberá escribir el síntoma que presenta. Después deberá dibujar el esquema con unas flechas descendentes dejando un espacio entre ellas para que escriba los acontecimientos negativos que a él se le vienen a la mente en base a ese síntoma. Estos acontecimientos se deben escribir desde el más leve hasta llegar al más grave.
Una vez realizado esto, el paciente deberá asignarle un porcentaje o una probabilidad de que esto ocurra. Esta probabilidad no puede pasar del 100%. Luego, el paciente buscará otras alternativas distintas a las que escribió en ese esquema, unas que no sean tan catastróficas, y deberá dibujar un nuevo esquema para finalmente comparar los datos y sacar una conclusión. Trabajar la incertidumbre y el riesgo percibido. La intolerancia a la incertidumbre se puede definir como la dificultad de aceptar novedades, cambios inesperados o no previstos. De tal modo, cuando la ansiedad del paciente se centra en aquellas creencias de incertidumbre como necesito tener la certeza de que no voy a enfermar en los próximos años o tengo la incertidumbre de no estar al 100% seguro que no estoy enfermo. Cuando existe esa mínima probabilidad de que pueda enfermar, esto puede ser agobiante e inaceptable para él. Por tal motivo, estas creencias disfuncionales relacionadas con la necesidad de certeza deben abordarse desde la terapia racional emotiva, en donde lo primero que se deberá hacer es determinar que el principio es rígido y absolutista. Por ejemplo, necesito tener la certeza de que no voy a enfermar en los próximos años es un principio rígido porque eso no lo podemos determinar. No podemos saber de que no vamos a enfermar en los próximos años. Una vez que el paciente acepta esto, puede llegar a tener malestar, frustración, miedo y enojo. Lo segundo que se deberá hacer es saber cuáles son esas leyes que están afectando su problemática por la cual él cree que ese principio es realista. Y por último, lo que se deberá hacer es sacar un listado de cuáles son las ventajas y desventajas de mantener esa norma, de que esa norma sea adaptativa. Una vez de sacar el listado de las ventajas y desventajas, lo que se procede es a buscar nuevas alternativas para que el paciente vaya dejando a un lado la duda y que este principio no sea ni rígido, ni realista, ni absolutista. Experimentos conductuales. Estos son aplicados conjuntamente con la reestructuración cognitiva. Es un método eficaz que permite poner a prueba las valoraciones disfuncionales de los síntomas. Esto es así porque una de las claves de los experimentos conductuales reside en el cambio de las creencias a partir de la experimentación directa del paciente con su realidad cotidiana y no solo a través del intercambio verbal entre el paciente y el terapeuta. Su finalidad es que el paciente experimente la realidad a partir de tareas estructuradas, diseñadas y planificadas conjuntamente con el terapeuta, de modo de que se disponga de información directa y experiencial que apoye o contradiga las valoraciones y creencias respecto a la amenaza o vulnerabilidad que considera el paciente. Experimento 1. Hay pacientes que presentan un intenso miedo a desarrollar enfermedades muy graves. Por tal motivo, ante cualquier síntoma, todo el tiempo están vigilando que en su cuerpo no estén presentes los síntomas de la temida enfermedad. Ante la vigilancia del paciente frente a sus síntomas, se le puede solicitar que lleve un registro de las ocasiones en las que identifica esos síntomas y la frecuencia en que lo hace. Después de esto, se les puede solicitar que durante una semana, en algunos días, lleve a cabo su conducta de observación habitual. Y durante los otros días evite hacer esta conducta y anote los efectos que esto tiene en su ansiedad. Este experimento va a permitir, con el paso de los días, que el paciente se sienta menos alerta hacia sus síntomas y los episodios de ansiedad cada vez serán menores. Experimento 2. Encuesta realizada a terceros. Para este experimento se le va a pedir al paciente que realice una entrevista encuesta a familiares o amigos con los cuales él considera que tiene una buena relación y les va a preguntar qué pensarían en dado caso de presentar alguno de los síntomas que más le preocupan al paciente. Este experimento le va a permitir al paciente ser plenamente consciente de cómo el acto de estarse preguntando continuamente el porqué de su malestar lo han conllevado a buscar respuestas que iban más allá de su experiencia cotidiana, ignorando así los datos que esa experiencia le brindaba y que le ofrecían una explicación más realista y ajustada a su realidad vital. Experimento 3.
Es beneficioso para aquellas personas que acuden con mucha frecuencia y de manera inmediata a los servicios médicos cada vez que presentan algún síntoma porque temen que sea una enfermedad grave. Dicha conducta la realizan con el fin de tranquilizarse, lo cual contribuye a un círculo vicioso que refuerza su ansiedad. El experimento consiste como tal en proponerle al paciente que espere unos días para sacar cita si los síntomas que le aquejan persisten. Como resultado de ello, el paciente con el paso de los días mejorará, como era de esperarse, e irá disminuyendo así la urgencia de ir al médico, por lo que su sentimiento de afrontamiento mejorará y la persona entenderá que es capaz de resistir a la búsqueda inmediata y tranquilizadora de atención médica. Otro tema a capacitar es la eliminación de conductas de seguridad y de reaseguro. Según Belouch, la mayoría de autores coinciden en que estas conductas se deben eliminar lo más antes posible, comenzando por aquellas que sean más accesibles para el paciente y que él se pueda comprometer a eliminarlas dependiendo del momento en el que estén en el proceso terapéutico. Para esto, es aconsejable que al momento de elegir aquellos conductas que se van a eliminar durante la terapia, el paciente haga una valoración sobre cuáles conductas se siente más motivado a eliminar, bien sea porque el nivel de ansiedad que le genera esa conducta él se siente capaz de afrontarlo, o porque es capaz de criticar esa conducta y considerarla como innecesaria y contraproducente, o porque el grado de interferencia de esa conducta lo motiva a querer eliminarla. Técnica 3. Exposición con prevención de respuesta. Este es un procedimiento conocido y característico de la parte conductual para tratar trastornos de ansiedad, además de ser reconocido por ser necesario y eficaz. Dentro de estos encontramos la exposición a situaciones temidas y evitadas, en donde primeramente se deben identificar aquellas situaciones que le provocan malestar al paciente. Y estas se deben graduar en función del miedo que le provocan, empezando por aquellas que sean más motivadoras para el paciente, que puedan ser reproducibles y que en el momento en que se esté afrontando a ellas tenga la capacidad de hacerlo. Una vez identificada la situación por la cual se va a empezar, se le debe explicar cuál va a ser la tarea, cuál va a ser su finalidad, cuándo y cómo se va a realizar. Además, se le debe dejar en claro cómo va a ser para reducir los niveles de ansiedad que se espera que aparezcan. La duración de estas deberán ser extensas para que se pueda producir una habituación a la ansiedad. En segundo lugar, tenemos la exposición a los pensamientos e imágenes intrusivos. Es habitual que los pacientes con un trastorno de ansiedad por enfermedad entren en una discusión entre sus miedos y sus preocupaciones. Lo que hacen es sumergirse entre las rumiaciones de sus pensamientos catastróficos. Ellos lo hacen con la finalidad de afrontar o dar solución a la hipotética enfermedad devastadora, pero lo que no saben es que se están generando un estado continuo de preocupación. Es por esto que se hace necesario entrenar en estas técnicas de exposición a aquel pensamiento que está relacionado con la enfermedad. El modo concreto de operar de esta técnica es que una vez seleccionado el síntoma o pensamiento, el paciente deberá dar con todo lujo de detalles cuál es esa interpretación catastrófica que hace de él, los miedos que le suscitan y cuáles son esos escenarios o consecuencias graves que se imagina. El relato lo puede decir en voz alta, escribirlo o grabarse, para que en las próximas sesiones solamente sea repetirlo como una forma de autoexposición. La finalidad de esta técnica es que una vez se empiece debe estar en un elevado nivel de ansiedad y al finalizar la ansiedad deberá haber disminuido en un 25%. Para dar finalidad al tratamiento, vamos a utilizar como última técnica la prevención de recaídas. Como en todo programa de tratamiento psicológico sistematizado, las últimas sesiones están destinadas a prevenir las recaídas. Estas suelen realizarse en 2 sesiones quincenales y tienen esencialmente 3 objetivos. En primer lugar, revisar las principales estrategias terapéuticas adquiridas y aclarar las posibles dudas que puedan existir respecto a estas.
En segundo lugar, revisar y hacer consciente al paciente de los avances en el proceso de terapia y los factores terapéuticos adquiridos que han posibilitado esto. Y en tercer lugar, normalizar la aparición futura de episodios de preocupación y reforzar los recursos adquiridos para que los pacientes puedan afrontarlos de la mejor manera. Para completar estos objetivos es importante que se revise el modelo explicativo de ansiedad por enfermedad utilizando la información propia del paciente, además de analizar a partir de las experiencias adquiridas previamente durante la terapia en qué medida la modificación de las valoraciones disfuncionales de los pensamientos relacionados con los síntomas, la eliminación de conductas de seguridad y de evitación, así como los experimentos conductuales, han ayudado a que el paciente reduzca sus niveles de ansiedad. Asimismo, recordar y revisar las principales creencias alternativas generadas en contraposición a los pensamientos que desencadenan los síntomas de ansiedad. Reforzar las actitudes de sobreaprendizaje, invitando a exponerse a situaciones que todavía se están evitando. Igualmente, se normaliza la experiencia de tener síntomas físicos y preocuparse por ellos como un aspecto universal e inherente a nuestra condición de seres mortales y con predisposición inexonerable a enfermar. Pero a la vez se recuerda que tener síntomas es una experiencia normal y en la mayoría de las ocasiones estos síntomas experimentados se relacionan con respuestas emocionales, alteraciones corporales benignas o enfermedades leves o transitorias. De igual manera es importante revisar las pautas para hacer frente a la experimentación de nuevos síntomas físicos que generen atención o cierto grado de preocupación en el paciente. Para finalizar con la sustentación de esta guía, se recomienda a los profesionales de salud mental y estudiantes de psicología que estén realizando sus prácticas en el área clínica que se tomen el tiempo de leer la guía de forma curiosa, analítica y comprensiva, para que a la hora en que estén realizando psicoterapia con alguna persona con el trastorno de ansiedad por enfermedad, se encuentren muy capacitados en cada una de las temáticas que aquí se abordó y de esta manera evitar cualquier error que pueda afectar la psicoterapia. Además, es importante que asistan a cada una de las capacitaciones, como en la forma de utilizar los instrumentos de evaluación y la manera en que se deben aplicar las técnicas del enfoque cognitivo-conductual de forma eficaz en los pacientes. Asimismo, se recomienda que dediquen parte de sus labores a la investigación, pues es evidente que en Colombia no se cuenta con información y cifras actualizadas de lo que corresponde al trastorno de ansiedad por enfermedad. Por ello, se hace imprescindible investigar más a fondo en esta problemática, para que en un futuro no muy lejano se pueda contar con diversos programas de intervención oportunos que ayuden a la población colombiana teniendo en cuenta sus diferentes etapas del ciclo vital. Esperamos que esta información sea de gran utilidad para que impacten positivamente en la vida de sus pacientes. Muchas gracias por habernos escuchado. Chao, chao.